Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves de Revoluciones. Después de un pequeño espacio que tuvimos por diversos motivos, estamos muy contentas y contentos de poder compartir esas tardes con ustedes y estar pues de la mano de especialistas, ¿no? Que nos están brindando todo lo que saben, todo lo que trabajan día a día en los laboratorios, pues para generar conocimiento y que la ciencia poco a poco pues vaya avanzando, ¿no? Y pues en esta ocasión, para dar reapertura a todo este descanso que les comentaba, contamos con un súper invitadazo el día de hoy, que ya ha estado previamente con nosotros. Él es el doctor Hugo González. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Meli? ¿Bien y tú? Me da mucho gusto, Hugo. Qué bueno que estás participando nuevamente con nosotros. Es un verdadero gusto tenerte con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a leer tu semblanza, que es bastante interesante. Y como les comenté, el doctor Hugo tiene una licenciatura en biología en la FE Zaragoza de la UNAM, una maestría y doctorado en el CIMBESTAP,
particularmente el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular. Tanto la maestría como en el doctorado trabajó con pacientes con esclerosis múltiple para tratar de identificar diferentes posibles causas de desarrollo de esta enfermedad. Además, también hizo una estancia postdoctoral en el Laboratorio de Neuroinmunología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde actualmente está contratado como investigador en ciencias médicas. Pues es un gusto, Hugo, que nos estés acompañando. Enhorabuena, qué bueno que estás contratado ahí. Ya sabemos el día a día de todos los que estamos en este campo, pues, y que muchas veces puede vislumbrarse todo tan oscuro, pero qué bueno que tú ya andas ahí. Sí, siempre que doy una plática, alumnos siempre les digo, tómenme de ejemplo, sí se puede, está difícil, pero sí se puede. Excelente, Hugo. Pues vamos a comenzar. Si gustas, vas compartiendo tu pantalla, pues para Sí, claro. iniciar con la charla del día de hoy. En lo que Hugo nos comparte, quiero abrir un paréntesis a que justo el departamento en el que Hugo hizo su maestría y su doctorado, y en el que muchos de los integrantes de este equipo de Revoluciones, justo el departamento la próxima semana va a estar cumpliendo 35 años. En nuestras redes ustedes van a poder ver las diferentes charlas que se van a llevar a cabo. Lo único que tienen que hacer es escanear el código QR o meterse al link, y ahí podrán ver y celebrar con el Departamento de Infectómica pues su 35 aniversario. Y bueno, pues ya después de este corte comercial, vamos a comenzar con esta interesantísima charla que es el mimetismo molecular y enfermedades autoinmunes. Muchas gracias, Hugo. No, gracias a ti. Bueno, como ya lo mencionó Meli, esta plática va a ser sobre mimetismo molecular y es un tema que a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, que lo voy a mencionar un poquito más adelante, a veces no se encuentran las causas de algunas enfermedades, entonces el mimetismo molecular podría ser una de estas, podría resolver algunas de estas enfermedades. Pero bueno, ya me estoy adelantando a la plática, entonces vamos a comenzar. Esta plática va a ser, la voy a tratar de hacer lo más digerible posible, entonces no se preocupen si ven términos o nombres de proteínas o cosas así que no entiendan, no se preocupen, las vamos a ir mencionando algunas y unas de plano no las voy a mencionar porque no vale la pena. Entonces, para empezar, ¿qué es el sistema inmune? El sistema inmune es un conjunto de células, tejidos y órganos que protegen al cuerpo. ¿Cómo lo hacen? Mediante la identificación y eliminación de microorganismos como virus, bacterias y hongos. Cabe resaltar que el sistema inmune, una de las principales características que yo creo que es lo más importante del sistema inmune, es que puede discriminar entre lo propio y lo no propio. Es decir, sabe discriminar a qué sí puede atacar y qué no atacar. Y esto no solo se refiere a la parte del propio organismo, es decir, nuestras propias células, sino si nos ponemos a pensar, pues siempre estamos en contacto con diferentes patógenos, estamos en contacto con el ambiente y existen patógenos que pues conviven siempre con nosotros, por ejemplo, la microbiota, es decir, en el sistema digestivo, en la piel, en distintas partes del cuerpo tenemos diferentes microorganismos y el sistema inmune tiene la capacidad de reconocerlos como propios porque no los ataca. Entonces, yo creo que esa es la característica más importante del sistema inmune. Básicamente, el sistema inmune lo que hace es bloquear o limitar la entrada de los patógenos. Y esto lo puede hacer de diferentes formas, tanto con una barrera física o como con barreras químicas o ya específicamente con componentes celulares. Y bueno, si no puede limitar o detener la entrada de los patógenos, pues lo siguiente es atacarlos y destruirlos. Aquí nada más quería poner así como detalle que cualquier agente externo o interno que sea reconocido por el sistema inmune se conoce como antígeno. Y de este lado, pues solo quería mostrar eh, una característica del sistema inmune que puede reconocer y puede atacar distintas cosas. En este caso, en verde podemos ver a un macrófago que está pues fagocitando, comiéndose unas bacterias.
Y en la imagen de abajo podemos ver a los mismos macrófagos, pero en este caso atacando a un parásito. Entonces, el sistema inmune es muy versátil, puede atacar cosas muy chiquitas, cosas muy grandes, y bueno, ya los mecanismos para atacar diferentes tipos de organismos va a variar, pero pues es muy, muy bueno el sistema inmune. Ya hablando un poquito más específico, el sistema inmune se puede dividir en dos tipos, en una inmunidad innata y en una inmunidad adaptativa. Ahorita en las siguientes diapositivas voy a dar unos poquitos detalles de cada una, pero básicamente pues se caracterizan porque cada una tiene sus tipos celulares, cada una tiene sus tiempos y cada una tiene sus maneras de responder. Entonces, también la inmunidad adaptativa se puede dividir en dos tipos, en tipo celular y tipo humoral, pero ahorita lo menciono. La inmunidad innata es la primera respuesta del cuerpo ante un patógeno, tiene algunas características que quiero destacar. En este caso sería la especificidad limitada. Esto quiere decir que las células que componen a la inmunidad innata no son células que podría decirse como tan especializadas, es decir, pueden reconocer patrones comunes entre diferentes patógenos. Es decir, por ejemplo, muchas bacterias en su superficie presentan la misma molécula. Entonces, en este caso, las células del sistema inmune innato solo pueden reconocer esas moléculas. Pero si hubiera moléculas nuevas, no hay como una manera de que el sistema inmune innato se adapte y empiece a reconocer otro tipo de patrones. Esto también, pues la diversidad es muy limitada, entonces esto va ligado al punto número uno, es decir, no hay como que tenga una gran gama de mecanismos o de receptores, de moléculas que puedan diversificar su especificidad. Y también esto es muy importante, que no generan memoria. O sea, una vez que la inmunidad innata actúa, por ejemplo, en el caso de una infección, se elimina la infección y pues ya, ahí queda. O sea, los linfocitos, perdón, el sistema inmune innato, pues ya, dice, ya cumplí con mi función y ya. Después, si llega otra vez una infección, es hacer otra vez de cero. O sea, no hay como que de, sí, ya me había infectado con esta bacteria, ya sé cómo atacarla. Es otra vez de cero. Y también otra característica que me faltó, se compone de barreras físicas. El ejemplo clásico de una barrera física es la piel. Simplemente cuando tenemos un corte, por ejemplo, pues ¿qué es lo primero que hacemos? Lavarnos, porque si nos cae tierra o es con un metal oxidado, pues tenemos el riesgo de que penetre un patógeno. Entonces, la piel es un excelente ejemplo de una barrera física, porque mientras la piel esté íntegra, pues no hay patógenos que puedan penetrar. Y otra barrera sería una barrera química, por ejemplo, la piel, perdón, el pH, la saliva, incluso la orina pueden ser barreras químicas. El pH pues también sería como, por ejemplo, en el caso del sistema digestivo, pues el pH puede ayudar a eliminar algunos patógenos. Entonces aquí, pues esto es más o menos una representación de cómo funciona la inmunidad innata. Una vez que se rompen las barreras físicas y químicas, pues estos patógenos entran y son reconocidos, como les digo, son reconocidos solo por características comunes que están en las superficies de estos patógenos. Y pues las células una vez que son infectadas, algunas células del sistema inmune innato, como las células natural killer, que son, su nombre en español sería como asesinos naturales, detectan que estas células están infectadas y las eliminan. Otro mecanismo de la inmunidad innata es la fagocitosis y degradación, que es como la imagen que les enseñé anteriormente. Está un macrófago comiéndose a una bacteria. Y por otro lado, pues está la liberación de otros componentes que tienen otras funciones que ahorita voy a mencionar. Entonces, aquí lo que quiero destacar es la parte de fagocitosis y degradación, porque si bien la inmunidad está dividida, como dije, en innata y adaptativa, existe una conexión entre entre estos dos tipos de inmunidades. Entonces, aquí el principal, el, eh, la principal conexión entre estas inmunidades serían las células que son capaces de fagocitar estos patógenos.
Ya hablando específicamente de células, están las células dendríticas, que se conocen como células presentadoras de antígenos. Estas células, una vez que han eh, fagocitado los patógenos, estos tienen la capacidad de degradarlas y, en términos simples, cortarlas en cachitos muy chiquitos y luego esos presentarlos en receptores. Esas células van a entrar en contacto con las células del sistema inmune adaptativo y se van a activar. Entonces, aquí ignoren todos los nombres, todos los receptores. Aquí solo quiero que quede claro esta conexión entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En el caso de la inmunidad innata sería la parte derecha de cada cuadro, es decir, la parte con la membrana amarilla. Existen diferentes células presentadoras que no voy a meterme en detalles, pero básicamente aquí lo importante es que hay un antígeno, es decir, un componente de algún patógeno que es fagocitado por las células presentadoras de antígeno, y estas, como les decía, tienen la capacidad de presentarlo en un receptor. Estos receptores se conocen como complejo principal de histocompatibilidad. Tenemos dos clases, bueno, como los más estudiados, clase 2 y clase 1. Y estos son los que van a interactuar directamente con los receptores de las células del sistema inmune adaptativo. En este ejemplo, pues están interactuando con las células TCD4 y las células TCD8. Entonces, una vez que se da este link entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, pues les voy a mencionar algunas de las características importantes de la inmunidad adaptativa. Esta diferencia de la inmunidad innata es muy específica. Entonces, aquí lo menciono especificidad antígenos, es decir, a diferencia de la inmunidad innata que solo reconoce ciertos patrones presentes en algunos patógenos, en el caso de las células del sistema inmune adaptativo, son capaces de reconocer una infinidad de antígenos que pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser, incluso reconocen no solo la estructura dimensional, pueden reconocer secuencias. Vaya, la diversidad es muy alta. Entonces también, pues el punto 2 tienen una muy alta diversidad. De hecho, o sea, las células del sistema inmune adaptativo, que son los linfocitos T y los B, reconocen estos antígenos mediante su receptor, que puede ser TCR, que en el caso que sería el receptor de células T, y BCR, en el caso de receptor de células B. Este receptor es sumamente diverso. Aquí no lo quise meter porque es meterse en más complejidad, pero es tan diverso que en el cuerpo humano se pueden generar millones, millones y millones de receptores capaces de reconocer pues millones y millones y millones de antígenos. Entonces es muy, muy, muy diverso la inmunidad adaptativa, y también muy importante es que genera memoria. Es decir, no solo va a ser muy específico, va a ser muy diverso, sino que también va a generar memoria. Aquí esto es muy importante porque una vez que entramos en contacto con un patógeno y que es eliminado, el sistema inmune pues es capaz de guardar esas células que ya reconocen o ya conocen esos patógenos y pues tenerlas en circulación, por si en algún momento nosotros volvemos a estar en contacto con esos patógenos, pues la respuesta sea mucho más rápida. Porque como pueden ver aquí en la parte de las inmunidades, pues la respuesta innata, si bien es menos específica, es más rápida. En horas ya está activada esta respuesta. Mientras que la inmunidad adaptativa pues lleva más tiempo, porque es justo todo el proceso de especialización que requieren los linfocitos pues para poder alcanzar esta diversidad, alcanzar esta especificidad. Entonces, cuando tú ya generas una respuesta, perdón, los linfocitos de memoria, pues estos tiempos se pueden acortar porque ya no necesitas toda la parte de capacitación, sino simplemente la célula que ya reconoce a los antígenos, pues es que esa misma empiece a producir ya sea más células o ya sea más componentes que actúen contra esos patógenos. Entonces aquí igual entrando ya en un poquito más de detalles, la inmunidad adaptativa se divide en dos tipos, que sería la inmunidad mediada por células, en este caso sería células T. Existen también, como les digo, muchos tipos de células T y muchos tipos y cada una con sus funciones distintas, pero los más conocidos y los que todo mundo reconoce, bueno, todo mundo que estudia inmunología al menos, es los TCD4 y los TCD8, que son los que vimos en la imagen anterior. Estos CD4 y CD8 también se pueden decir o se pueden nombrar por su función.
Los TSD4 se conocen como linfocitos T cooperadores y los CD8 se conocen como linfocitos T citotóxicos. En el caso de los citotóxicos, que son los linfocitos de color como rosa, una vez que entran en contacto con el antígeno, como vimos en la imagen anterior, estos son capaces de reconocer a las células que tienen o que presentan este antígeno y eliminarlas. O sea, directamente las atacan y las matan. Y en el caso de los linfocitos T cooperadores, su función es, como su nombre lo dice, cooperar o ayudar para aumentar la respuesta inmune de otros componentes del sistema inmune. En este caso, mediante la liberación de citocinas. Las citocinas son igual componentes del sistema inmune que van a tener distintas funciones en la respuesta inmune, ya sea activando otras poblaciones, ya siendo provocando que las células se dividan. Vaya, tienen muchas funciones, incluso tienen funciones contrarias a la activación, que ahorita vamos a ver. Y por otro lado, pues tenemos a la respuesta humoral, que está dirigida por los linfocitos B. Los linfocitos B, su función principal es la producción de antígenos. O sea, una vez que los linfocitos T interactúan con los linfocitos B, estos maduran a células, ahí se acaba de ir el nombre, células plasmáticas. Las células plasmáticas ya son las que se encargan de generar anticuerpos, y estos anticuerpos, también el proceso de la generación de anticuerpos es muy largo y es muy específico, pero es tan específico que ya van a reconocer antígenos de una forma como si con una muy alta afinidad. Entonces ya los anticuerpos pues ayudan a la eliminación de los antígenos. El sistema inmune, bueno, esto, o sea, por un lado me gusta, pero por otro lado me aterra que el sistema inmune es tan eficiente que si no hay una forma o no se detiene, pues este va a seguir generando una inflamación, es decir, va a seguir generando la liberación de citocinas, va a seguir generando la acumulación de células del sistema inmune en el sitio de donde haya entrado el patógeno, donde esté en contacto con el patógeno, y pues va a generar inflamación. Entonces, el sistema inmune debe de tener una forma de detenerse. Y en ese caso, pues existen diferentes mecanismos, pero todos están regulados por otro componente del sistema inmune que se conocen como células T reguladoras. Existen también varios tipos de células T reguladoras, pero tampoco vamos a entrar en detalles. Entonces, existen también varios mecanismos por los cuales la respuesta inmune se puede regular. Uno de estos mecanismos es la privación de citocinas. Por ejemplo, las células T, una vez activadas, requieren la participación de citocinas, que es lo que vimos aquí anteriormente, para que sigan produciendo más citocinas, para que sigan activas, es decir, necesitan tener contacto de estas citocinas para que sigan activas. Entonces, las células FOXP3, perdón, las células T reguladoras, en este caso que son FOXP3, pueden ellos producir o pueden presentar receptores para estas citocinas, más receptores que las células T. Entonces, en este ambiente, pues van a empezar a atraer a todas estas citocinas para que estas lo acumulen y las células T que ya están activadas no puedan tener acceso a estas citocinas y por lo tanto, pues se detenga su actividad. Por otro lado, pues es con citocinas inhibidoras. En este caso, estas citocinas de aquí del punto 1 son citocinas que están generando que las células sigan activas. Entonces, lo que quieres hacer es quitarlas del medio. Y en este caso, las citocinas inhibidoras como TGF-beta o interleucina 10, lo que van a hacer es justo lo contrario. Si las células T entran en contacto con estas citocinas, lo que va a hacer es que disminuya su actividad. Y el punto 3 es, pues, no inhibir directamente a las células T, sino inhibir a las células presentadoras de antígeno, que como vimos anteriormente, es la encargada de presentar a los antígenos a las células T y por lo tanto activarlas. Y por último, pues también ya las células T reguladoras cuentan con mecanismos que una vez que entran en contacto con las células T, pues las pueden eliminar mediante apoptosis. Entonces, estos 4 mecanismos son muy importantes porque si no están presentes, pues las células van a seguir activas y activas y activas y más que servirnos para eliminar a un patógeno, pues nos van a generar una inflamación, un problema mayor en el sitio donde se están acumulando. Entonces,
Básicamente, ya así, a muy grandes rasgos, así es como funciona el sistema inmune. Es decir, entra un patógeno, hay una respuesta inmune innata, después hay una respuesta inmune adaptativa y por último, pues hay una regulación de esta respuesta. Entonces, este proceso aquí lo mencioné, pues, muy breve, muy simple, pero es un proceso muy, muy, muy regulado, porque si hubiera fallas en cualquiera de estos pasos, de tanto la activación como la regulación de la respuesta inmune, pues es muy, muy perjudicial para el cuerpo, bueno, para el individuo en general. Entonces, el sistema inmune o toda la parte de activación del sistema inmune tiene que estar muy bien regulado. Y esta regulación inicia desde, en el caso de la respuesta inmune e innata, perdón, adaptiva, pues desde la generación de estas células. Entonces, les voy a hablar un poquito del desarrollo de estos linfocitos. Entonces, este es igual una imagen muy simple de cómo es el desarrollo de los linfocitos. Ahorita vamos a ver una un poquito más compleja. Como les mencioné, los linfocitos, tanto B como T, son muy diversos en cuanto a sus receptores. O sea, pueden generar millones y millones de receptores. De hecho, en la literatura se dice que pues, se pueden generar más de 1 por 10 a la 18 receptores distintos de células T, que claro, ya una vez que va avanzando la maduración, este número disminuye, incluso también con la vejez, pues también este número de clonas disminuye. Pero pues al ser tantas y tantas, tantas clonas y tantos linfocitos que pueden detectar tantas cosas, pues es importante tenerlos bien controlados, porque pues si se salen de control, que justo este es el objetivo de esta plática, pues pueden generar un gran problema. Entonces, todas las células o todos los linfocitos parten de una célula progenitora, en este caso una célula madre o célula troncal hematopoyética. Esta célula pues empieza a generar eh, linfocitos, o en este caso se conocen como timocitos, ahorita lo vemos más adelante, y después de un proceso de selección, solo algunos siguen con su proceso de maduración. Entonces, en este caso, en este ejemplo simple, pues la clona 1 y la clona 2, o la célula 1 y perdón, la célula 1 y la célula 4, son eliminadas y las células 2 y 3 son las que siguen con su maduración o con su desarrollo. Y en este ejemplo, pues una vez que entran en circulación, solo la célula 2 reconoce un antígeno y empieza su activación. En este caso, una expansión clonal, es decir, una célula en particular que reconoce un antígeno en particular se empieza a multiplicar para poder combatir contra este antígeno. Este sería como el esquema simple, pero este es un proceso muy, muy, muy regulado. En este caso, pues ya sería como un poquito más detallado este esquema, donde igual partimos desde la médula ósea, que es donde se generan las células troncales hematopoyéticas, y a partir de aquí ya se generan las poblaciones de linfocitos T. Entonces, una vez que se generan, estas migran a un órgano que se conoce o se llama timo, y en el timo ya estas células empiezan a madurar. Aquí, pues tampoco voy a entrar en tantos detalles de la maduración. Aquí lo importante es, ¿dónde está? Aquí está, la selección positiva y la selección negativa. Los linfocitos T y los B, como les mencioné, tienen receptores. Entonces, estos receptores durante este proceso de maduración empiezan igual a desarrollarse o a reordenarse, perdón. Igual no quiero entrar en detalles, pero en este proceso lo que ocurre es que el receptor va acogiendo forma, va reacomodándose para que pueda reconocer distintos antígenos. Entonces, todo este paso es para que se forme la cadena alfa y la cadena beta del TCR y que sea específico a un antígeno. Entonces, este paso es importante porque se van a generar ya los receptores que son capaces de reconocer antígenos y necesitamos una manera de identificar cuáles serían como benéficos para nosotros y cuáles serían perjudiciales. Ese es el caso de la selección positiva y negativa. Dentro del timo existen mecanismos que permiten esta selección. Como si recuerdan en la parte anterior, las células presentadoras de antígenos lo que van a hacer es justo en su receptor presentar antígenos, es decir, en el caso del ejemplo, presentar componentes de un microorganismo, una bacteria, lo que ustedes quieran, que va a activar al sistema inmune. En el caso del timo existen células que van a presentar
antígenos o componentes de proteínas, pero del propio cuerpo. Esto con el objetivo de identificar qué linfocitos serían capaces de reconocer estos componentes del propio cuerpo. Entonces, si encuentran un linfocito, si hay un linfocito que su receptor reconoce con mucha afinidad a componentes del sistema de nuestro propio cuerpo, pues esos linfocitos tienen que ser eliminados. ¿Por qué? Porque si entran a circulación, vamos a suponer que, para ponerlo muy simple, ese linfocito o el receptor de ese linfocito es capaz de reconocer a una proteína de la piel y lo dejamos que haya en circulación, pues en algún momento, bueno, no de la piel, no sé, del hígado, por ejemplo. En algún momento puede llegar un antígeno que pertenece al hígado este linfocito se va a activar y va a ir directamente a atacar el hígado porque justo su receptor reconoce al hígado. Entonces, esto se tiene que eliminar. Esa sería la selección negativa. Y la selección positiva, pues son linfocitos que su receptor, si bien se une a estos mismos componentes, no se une con tanta afinidad, es decir, no hay una unión tan fuerte entre el antígeno y el receptor que se acaba de generar. Entonces, este paso es súper, súper importante porque justo es un mecanismo que le da mucha regulación al sistema inmune, porque justo va a eliminar todo aquello que nos pueda hacer daño y va a dejar todo aquello que justo pueda atacar a antígenos que vengan provenientes de, por ejemplo, microorganismos. Este proceso de selección de linfocitos se conoce como tolerancia. Entonces aquí, como pueden leer, es el mecanismo por el cual el sistema inmune evita atacar a los tejidos propios, es decir, todo este paso de selección positiva y negativa para decir cuáles sobreviven y cuáles no es un mecanismo de tolerancia. Y existen dos tipos de tolerancia. La tolerancia central, que es la que acabo de mencionar, es decir, cuando los linfocitos están madurando dentro del timo, se lleva a cabo esta selección. Todos los linfocitos que son eliminados, pues eh, son parte de este mecanismo de tolerancia central. O sea, la tolerancia central se encarga de eliminar a todos los linfocitos dentro del timo. Aquí se me olvidó mencionarlo, este proceso está súper regulado porque solo menos del 10% de todos los linfocitos que entran son los que llegan a la parte de la selección positiva. Entonces, este proceso es muy, muy, muy riguroso. O sea, más del 90% de los linfocitos que entran se mueren, o sea, son eliminados porque tienen la capacidad de reconocer antígenos propios. Entonces, bueno, la tolerancia central es justo este proceso y la tolerancia periférica, o sea, a pesar de que está muy regulado este proceso de tolerancia, pues pueden haber algunos linfocitos, algunos receptores que sí llegan a la circulación. Entonces, una vez que están en circulación, estos linfocitos tienen que ser eliminados. Y pues la mayoría de los linfocitos que están en circulación eh, se eliminan o se inactivan mediante un mecanismo que se conoce como anergia. Aquí sí quiero que pongan un poquito más de detalle, de atención en esta imagen que fue la que vimos anteriormente. Anteriormente solo mencioné que la célula presentadora de antígeno tiene el receptor y el receptor presenta el antígeno y la célula del sistema inmune tiene un receptor que reconoce a estas dos moléculas. Entonces, eso es como la parte central de la interacción de las células presentadoras y los linfocitos, pero se necesitan más moléculas. Para que un linfocito se active, es decir, para que ya empiece a funcionar como un linfocito maduro, no solo es la interacción y el reconocimiento del péptido, sino también otras moléculas que deben de entrar en contacto entre estas dos células. En este caso, pues está el receptor con el antígeno, está esta molécula de CD4 con la misma molécula de MHC y otra molécula, en este caso sería CD28 dentro de la célula T y CD80 dentro de la célula presentadora de antígeno. Las células presentadoras de antígenos tienen la capacidad de disminuir la expresión de esta molécula. Entonces, si se llega a dar el caso de la interacción de estos receptores y el antígeno, pero no se da la interacción de estas moléculas, las células entran en un proceso que se llama anergia. Estas células anérgicas ya no tienen la capacidad de activarse. A pesar de que tú tengas una célula T anérgica y la pongas ya con una célula presentadora que tiene todo en orden, es decir, su molécula de MHC, su antígeno, sus moléculas de CD80 que interactúen con CD28, esta célula ya no se va a activar. Entonces, esta es la tolerancia central o periférica.
las células que sí salen de timo y entran a circulación, pero son inactivadas por procesos como la anergia. Entonces, esto es, pues a grandes rasgos, muy importante porque justo es lo que nos va a permitir tener una respuesta inmune adecuada. En el caso de que no ocurra o que alguno de estos mecanismos falle, tenemos un proceso que se conoce como autoinmunidad. En este caso, pues justo la autoinmunidad es el fracaso de los procesos de tolerancia que pues se encargan de proteger al huésped de las acciones del sistema inmune. Eso es también lo que mencionaba anteriormente. Cuando las células están madurando, existen células que van a estar presentando componentes propios del cuerpo. Entonces, todas aquellas células que reconozcan de manera eh, intensa o de una manera muy fuerte a estos componentes, pues justo se van a eliminar por apoptosis. Pero en el caso de que este mecanismo falle, pues estas células van a salir a circulación y estas células van a tener la capacidad de reconocer componentes dentro de nuestro propio cuerpo. Entonces aquí se va a dar una autoinmunidad, es decir, las propias células de tu cuerpo, las propias células del sistema inmune van a atacar a las propias células de tu cuerpo. Entonces pueden atacar tanto proteínas, tanto células como tejidos, y estos van a ser atacados pues, por anticuerpos y células propias, es decir, autoanticuerpos, así se les dice, o células autorreactivas que van a reconocer al tejido propio del cuerpo. Y pues se pueden clasificar de diferentes maneras. Estos se pueden clasificar como específicas o sistémicas. Cuando son específicas son cuando atacan directamente a un órgano. Vamos a suponer que son linfocitos que solo reconocen antígenos que están en el corazón. Y sistémica, pues es cuando empiezan a atacar a diferentes componentes de todo el cuerpo. Y otro tipo de clasificación es dependiendo de qué componente inmunitario son los responsables. En este caso sería una respuesta específica de células, es decir, lo que está causando la autoinmunidad son los linfocitos, o específica de anticuerpos. Lo que está causando la autoinmunidad serían autoanticuerpos. Aquí les voy a mencionar algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes. Uno de los más estudiados o de los más conocidos es la diabetes tipo 1. Esta se genera porque por alguna razón los linfocitos T citotóxicos, los macrófagos y los anticuerpos atacan a las células B. Las células B son las encargadas de producir insulina. Entonces, si no se produce insulina, pues hay un aumento de la glucosa y pues este aumento de la glucosa eh, lleva al desarrollo de la diabetes. Entonces, aquí, esta es una imagen de un ratón. Esta es como se tendrían que ver las células beta en un tejido sano o en un organismo sano. Y aquí lo que podemos ver, todo este puntilleo, son la acumulación de los linfocitos T citotóxicos, es decir, todos los linfocitos migraron de los órganos linfoides hacia, el páncreas y pues se acumulan aquí. Entonces aquí ya es donde empiezan a atacar. Ellos directamente, siendo citotóxicos, pues empiezan a eliminar las células. La eliminación de estas células atrae a macrófagos, la activación de macrófagos activa otras células, se producen anticuerpos y pues ya se genera un caos. Aquí, en el caso de la diabetes tipo 1, pues no se conoce realmente la causa. O sea, se sabe que las células beta son atacadas, se sabe que los linfocitos T llegan y las atacan, pero realmente no se sabe qué es lo que causa que los linfocitos T lleven a cabo este ataque. Hay algunos estudios que dicen o que mencionan que hay una predisposición genética. Algunas personas que presentan los alelos DR3 y DR4 son susceptibles a desarrollar diabetes tipo 1, pero en realidad, pues eso solo es como vaya, no es que si tengas estos alelos vas a generar diabetes tipo 1, es que existe la probabilidad de que lo desarrolles, pero no es 100% seguro. Y como tratamiento, pues es la administración de insulina. Otro tipo perdón, se me olvidó mencionar, este tipo de autoinmunidad es una autoinmunidad dirigida porque es específicamente a un órgano.
Y en este caso también la miastenia gravis también es un tipo de autoinmunidad dirigida. En este caso, a diferencia de la diabetes que era inicialmente producida por linfocitos T, en el caso de la miastenia, perdón, es generada por anticuerpos bloqueadores. En este caso, los anticuerpos lo que van a hacer es que van a bloquear la unión de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque se van a unir o van a reconocer como algo extraño a los receptores de acetilcolina que se encuentran en las células musculares. Y entonces, ¿qué es lo que va a provocar esto? Si tú tienes un receptor, en este caso el de acetilcolina, y tienes un anticuerpo que se está uniendo ahí porque lo está reconociendo, pues no hay manera de que la acetilcolina, que es la que tiene que interactuar con ese receptor, entre en contacto con su receptor y por lo tanto pues no lleva a cabo su función. En este caso, pues la interacción del receptor con la acetilcolina es la activación muscular. Si no hay este reconocimiento, si no hay esta unión de la acetilcolina con su receptor, pues no hay una activación muscular, de hecho hay una inhibición de, de, de la actividad muscular. Y pues como tratamiento, bueno, también en este caso, pues no se sabe qué es lo que provoca la generación de estos anticuerpos. O sea, también, como lo mencioné, pues es simplemente un fallo en la tolerancia que permite que estos anticuerpos, o sea, las células que producen estos anticuerpos salgan a circulación y pues generen este tipo de daños. En este caso, pues el tratamiento, existen varios tratamientos, en este caso sería eh, tratar de disminuir de diferentes maneras la producción de estos autoanticuerpos. Una forma de eliminarlos es bloqueándolos directamente con otro anticuerpo o es un tratamiento que se llama, si no mal recuerdo, plasmaféresis, que lo que hacen es eh, los anticuerpos están circulando en sangre, entonces básicamente lo que hacen es eliminarlos todos de los anticuerpos que tienes en sangre y pues ya de esa manera pues eliminas no solo los que son específicos para la miastenia, sino pues todos tus anticuerpos en general, pero pues es la forma de combatir estas enfermedades. Bueno, aquí, perdón, me salté así muy rápido, pero como pueden ver, tanto en la diabetes tipo 1 como en la miastenia gravis, se sabe eh, qué es lo que provocan esta enfermedad, es decir, se sabe que hay un ataque a las células beta, se sabe que hay una inhibición o un bloqueo de los receptores de acetilcolina, y se sabe que son los componentes del sistema inmune, pero realmente no se sabe por qué pasa esto. O sea, puede ser, como lo mencioné, pues fallas en la tolerancia central o en la tolerancia periférica, pero también pues existe este mecanismo que se conoce como mimetismo molecular. A mí este tema, a mí me encanta porque justo es una de mis líneas de investigación. Y me encanta desde el punto de vista de investigación, no porque sean bonitas las enfermedades, pero creo que es un tema muy interesante. Entonces, el mimetismo molecular es básicamente un fenómeno donde las células, perdón, los componentes de distintos patógenos, por ejemplo, virus, bacterias o cualquier agente externo, tiene una estructura similar a las proteínas del cuerpo. Esta similitud puede ser tanto estructural, o sea, de forma tridimensional o de forma lineal. Aquí la parte importante del mimetismo molecular es que genera una reactividad cruzada, es decir, una proteína de algún patógeno se va a parecer a una proteína del cuerpo y entonces el sistema inmune se va a activar, por ejemplo, al estar en contacto con la proteína del patógeno, pero ya una vez activada no solo va a reconocer a las proteínas de este patógeno, sino también va a reconocer a las proteínas del propio cuerpo y las va a atacar o las va a tratar de eliminar como si tratara de eliminar a estos patógenos. Entonces, como lo menciona aquí, debido a la similitud, los anticuerpos y células del sistema inmune se van a dirigir contra estos antígenos y pues también se van a dirigir contra los autoantígenos. Entonces, esto se conoce como una respuesta inmune cruzada, que el mismo anticuerpo reconoce el mismo patógeno, pero que se encuentra en diferentes componentes. En este caso, en un microorganismo y en este caso, pues en una célula del sistema nervioso. Entonces, esto le menciono como entre estas dos enfermedades que mencioné y dos que voy a mencionar, porque también no se conoce realmente la causa de esta enfermedad, pero pues por lo que he leído, por lo que
hay en la literatura, se cree que hay una posible mecanismo de mimetismo molecular que causa estas enfermedades. Una de estas es la esclerosis múltiple, que también hay un debate entre si es realmente una enfermedad autoinmune o es una enfermedad simplemente que tiene características similares a una respuesta autoinmune, pero bueno, es de los ejemplos más comunes. Y en este caso, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central. ¿Qué se sabe de la esclerosis múltiple? Que son los linfocitos T que van a atacar a los componentes de la mielina. Es decir, tenemos nuestro sistema nervioso central, las células del sistema nervioso central, en este caso los axones, tienen una cubierta de lípidos que se conoce como mielina, y esta mielina va a ser reconocida por las células T, y pues con el paso del tiempo las células T van a ir eliminando poco a poco esta mielina, que es la que protege a los axones, y pues en algún momento, como lo mencioné antes, si no se inhibe la respuesta inmune a una inflamación, pues esto va a generar daño. Y pues en el peor de los casos, en el caso de esta enfermedad, como lo mencioné, es crónica, pues estos nervios incluso pueden llegar a romperse completamente, eliminarse completamente, y pues el nervio que estaba dirigido, vamos a suponer que este es un nervio óptico, si se rompe, pues la persona pierde la vista, ¿no? Entonces, aquí desafortunadamente, como lo mencioné, no se conoce realmente qué causa la esclerosis múltiple. Se sabe que están los linfocitos T participando, se sabe también que los linfocitos B participan también, en este caso, la microglía, que son los macrófagos que se encuentran dentro del sistema nervioso central, se sabe que participan, pero realmente no se sabe qué es lo que causa que estos linfocitos T ataquen a sus propios componentes, en este caso la mielina. Y pues, como lo mencioné, son causas desconocidas, pero hay muchos estudios que asocian eh, la, el desarrollo de la esclerosis múltiple o la activación de esta enfermedad a infecciones virales. Entonces aquí les voy a hablar un poquito de este artículo, que a mí se me hace muy, muy interesante, porque por muchos años se ha ligado a la esclerosis múltiple a infecciones con virus de Epstein-Barr. Es decir, se sabe que muchos pacientes que desarrollan esclerosis múltiple han presentado infecciones con el virus de Epstein-Barr. Entonces, en este trabajo lo que hicieron fue analizar las muestras de millones de personas y ver quiénes desarrollaban esclerosis múltiple. Entonces, en este caso es un trabajo impresionante, o sea, son más de 10 millones de participantes, son más de 60 millones de muestras, y de estos 60 millones de muestras, de 801 personas que desarrollaron esclerosis múltiple, 800 fue después de una infección con el virus de Epstein-Barr. Entonces, este trabajo de alguna manera está como inclinando la balanza hacia la infección del virus de Epstein-Barr, responsable de la activación o del desarrollo de la esclerosis múltiple. Pero pues aquí, o sea, simplemente estoy diciendo, hay una relación. Si te infectas, bueno, en este caso se infectaron con el virus de Epstein-Barr, desarrollan esclerosis múltiple. Y pues ellos aquí simplemente miden en su suero si estas personas eran positivas o no al virus de Epstein-Barr, es decir, si tenían anticuerpos positivos a Epstein-Barr, cuál era la probabilidad de que desarrollaran esclerosis múltiple, y lo comparan con otros virus, en este caso con citomegalovirus. También, pues muchos de estos participantes se infectaron de otros virus, en este caso citomegalovirus, y ninguno de ellos aumentó su riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Entonces, esto es muy, muy interesante, porque justo está tratando de demostrar que sí puede haber algo en el virus de Epstein-Barr que está provocando la activación de esta enfermedad. Una enfermedad que siempre se ha considerado una enfermedad autoinmune. En este caso, pues este es un trabajo de este laboratorio de neuroinmunología dentro del instituto, donde este trabajo de Epstein-Barr está dirigido a personas caucásicas. En este caso se hizo en Estados Unidos, pero a nivel mundial se sabe que es muy común la presencia del virus de Epstein-Barr en pacientes con esclerosis múltiple en personas caucásicas. En el caso de México, pues ya teniendo como la idea o la tendencia de que el virus de Epstein-Barr podría estar relacionado a la esclerosis múltiple, pues se buscó ese virus en estos pacientes y no se encontró, pero sí se encontró otro virus, en este caso el virus de varicela zoster. Y este se encontró en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con esclerosis múltiple mexicanos.
Entonces aquí nada más les muestro algunos ejemplos de los artículos publicados por este laboratorio, donde justo tratan de identificar las posibles causas del desarrollo de la esclerosis múltiple en pacientes mexicanos. Y esta imagen a mí me encanta porque es una microscopía electrónica de líquido cefalorraquídeo de estos pacientes, donde podemos observar estructuras que son similares a las partículas virales de varicela zoster. Entonces, igual, o sea, no es el virus de Epstein-Barr que se ha ligado durante muchos años a la esclerosis múltiple, pero es otro virus que justo también es parte de la misma familia, que probablemente esté ligado al desarrollo de la esclerosis múltiple, al menos en México. Aquí lo interesante pues es justo que probablemente sí haya una relación entre estos virus y la enfermedad, pero pues seguimos sin saber realmente cómo estas infecciones generan estas autoinmunidades. Y ya por otro lado, pues otra enfermedad sería el síndrome de Guillain-Barré, que es muy parecido bueno, hasta cierto punto a la esclerosis múltiple. Solo que la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central y en el caso del síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad del sistema nervioso periférico. Pero básicamente es un mecanismo muy similar. En este caso, en lugar de atacar a la mielina, ataca a las células de Schwann, que tienen una función similar, y en este caso, lo que se cree que reconoce el propio sistema inmune es unas moléculas que se conocen como gangliósidos, que se encuentran justo en la mielina de las células del sistema nervioso periférico, y pues lo reconocen como algo extraño, y justo pues van a generar toda una respuesta autoinmune contra las células motoras o las células del sistema nervioso periférico. Igual se desconoce la causa de este síndrome, pero también se ha ligado a diferentes infecciones. También se ha ligado al virus de Epstein-Barr, pero más se ha ligado a la presencia de infecciones de Campylobacter jejuni. Entonces, esto es muy interesante, pero también a la vez es muy complejo, porque muchos de los pacientes que presentan este síndrome, previo a la presentación de este síndrome, justo mencionan infecciones generalmente bacterianas, ¿no? Como Campylobacter, como eh, ay, se me olvidaron los nombres, pero sí, bueno, el más estudiado es Campylobacter, pero realmente, o sea, no se sabe cómo funciona, no se sabe qué hace, simplemente se sabe que hay una relación entre una infección previa con Campylobacter y el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré. Otra diferencia aquí que se me olvidó mencionar es que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, es decir, la vas a presentar toda tu vida y poco a poco bueno, las personas que tienen esclerosis múltiple poco a poco va a haber un aumento en la discapacidad, o sea, poco a poco va a ir disminuyendo o aumentando la discapacidad de estos pacientes. Y en el caso del síndrome de Guillain-Barré, es una enfermedad aguda, es decir, es un punto específico donde se afecta el sistema nervioso periférico y en el mejor de los casos, pues puede ser reversible o al menos no es crónico como la esclerosis múltiple. Y pues ya hablando no de estas enfermedades, sino en este caso, de un trabajo que publicamos aquí también en el laboratorio, es en el caso de toxoplasma. Entonces, este trabajo es muy interesante porque este artículo fue meramente bioinformático, pero previo a la publicación de este artículo ya se había publicado otro trabajo donde justo hacen toda la parte experimental. En este trabajo lo que hicieron fue, se observó que había una relación entre la infección de Toxoplasma gondii y esquizofrenia, si no me recuerdo, donde eh, modelos animales, en este caso ratas, a ratas que estaban pues con, eh, ¿cómo se dice? Mm, preñadas. Cuando estaban estas ratas así preñadas, se les infectaba o es que no sé cómo ponerlo, pero vaya, básicamente a un grupo de ratas le ponían anticuerpos de otras ratas que habían estado en contacto con Toxoplasma gondii y las ratas o la progenie de las ratas que nunca estuvieron en contacto
con Toxoplasma gondii, todas sus crías empezaban a presentar pues, síntomas parecidos a la esquizofrenia. Entonces, en este caso, pues igual, la idea fue de, existe algo en Toxoplasma gondii que tiene estructuras similares a algo del sistema nervioso o del cerebro, perdón, del neurodesarrollo, que pueden estar, que tienen estructuras en común. Entonces, en este trabajo, o sea, ya una vez que se tenía como esa base de que había una relación entre Toxoplasma gondii, pues fue buscar proteínas que estuvieran involucradas en el neurodesarrollo y ver si esas proteínas tenían estructuras similares a las proteínas de Toxoplasma gondii. Entonces, ya muy resumido este trabajo, sí, pues obtuvimos un gran número de proteínas que tenían estructuras similares entre toxoplasma y proteínas de neurodesarrollo. Aquí ya solo como ejemplo, pues como pueden ver en las estructuras tridimensionales, pues hay regiones donde son completamente iguales las proteínas de toxoplasma y las proteínas en este caso de humano, en este caso es creo que HSP90. Entonces, esto podría indicar que hay un mimetismo molecular que está provocando pues justo un impedimento en el neurodesarrollo de las ratas. Y pues toda esta plática, como para qué, porque es importante estudiar el mimetismo molecular, porque justo nos identifica, nos permite comprender los mecanismos de la autoinmunidad, porque como lo mencioné, pues es un proceso, la tolerancia es un proceso bastante regulado, entonces es interesante o sería muy interesante comprender o qué es lo que pasa que este proceso tan regulado falle. Ese sería un punto. Otro punto sería el desarrollo de estrategias preventivas, es decir, como en este caso, que ya podemos identificar proteínas que pueden ser o que podrían en algún momento generar un mimetismo molecular entre un patógeno y un componente de nuestro propio cuerpo, pues generar una estrategia que justo nos prevenga de llegar a ese punto donde se genere la autoinmunidad y pues tengamos algún efecto sobre los pacientes. Y justo pues esto sería para crear terapias dirigidas. Si ya sabemos que, por ejemplo, hablando del virus de Epstein-Barr, si en algún momento se identificara que la proteína X del virus de Epstein-Barr tiene una estructura similar a la proteína de mielina del cuerpo humano, pues buscar la manera de bloquear estas estructuras o bloquear los anticuerpos que reconozcan estas estructuras y pues justo evitar que haya un reconocimiento cruzado, es decir, evitar la unión del anticuerpo a componentes propios del sistema inmune. Y pues por último, identificar biomarcadores, porque justo como vimos en los ejemplos de las enfermedades autoinmunes, pues realmente no sabemos qué es lo que lo está causando. O sea, sabemos que estas células se activan y sabemos que eh, están provocando pues un daño en los tejidos propios, pero realmente pues no sabemos por qué. O sea, simplemente sabemos que ocurre y ya. Entonces creo que el estudio del mimetismo molecular pues sería muy importante para no solo las enfermedades autoinmunes, sino para en general el estudio del sistema inmune, ¿no? En este caso, por ejemplo, el estudio de la tolerancia. Y pues justo me falta esto, que justo lo que queremos evitar es esto, que simplemente haya un reconocimiento de microbios o de antígenos externos, pero que no haya un autorreconocimiento de los componentes propios del cuerpo. Y es todo, entonces voy a dejar de compartir la pantalla y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Hugo, qué interesante charla y cómo nos fuiste llevando pues de la mano de explicarnos lo básico y la relevancia que tiene el sistema inmunológico. Creo que son de los puntos medulares para muchas cosas, ¿no? Y con la que todo, justo ligándolo con lo anterior, el exposoma que nos hablaba la doctora Wendy y todas estas cuestiones, pues es sumamente interesante. Tenemos algunas preguntas, Hugo, que nos han llegado a nuestro chat. La primera de ellas es, ¿cómo es que una simple infección, por ejemplo, llámese gripa, pueda desencadenar todo este proceso? Y si esto es posible. O sea, en algún momento llegar, por ejemplo, la gripe a causar algún tipo de mimetismo y a futuro, pues, desarrollarse alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo.
Bueno, en el caso de la gripe, no lo sé si existe algún mecanismo en particular, pero hablando así como en general de las autoinmunidades y de la tolerancia, a veces el simple hecho de que haya una constante inflamación en algún sitio va a generar no solo la eliminación de los patógenos, sino también la liberación de antígenos que sean propios. Vamos a suponer que tú tienes una infección en la garganta, se van a eliminar los patógenos que lo generen, pero también esta inflamación va a empezar a afectar a los componentes propios de tu cuerpo. Entonces, en algún momento, alguna de estas células de la garganta, alguna se va a morir, alguna va a liberar proteínas, no sé, la membrana se va a romper y estos componentes, si de pura mala suerte existen ahí o van pasando linfocitos que reconocen estos antígenos, en este caso que serían antígenos que tengan una estructura similar a la gripe, pues ahí se va a montar una respuesta inmune. Y esta respuesta inmune ya va a estar también dirigida a estos componentes, en este caso de la garganta, ¿no? Claro. ¡Ay, qué interesante! Sí, de Y hecho, por ejemplo, bueno, perdón, sí, sí, sí. no lo mencioné, pero existen algunos sitios dentro del cuerpo que se conocen como sitios que son inmunoprivilegiados. En estos casos o en estas regiones, como por ejemplo los ojos, el cerebro, los testículos, eh, no hay una respuesta inmune tal cual. O sea, por eso se llaman inmunoprivilegiados, porque justo no hay componentes del sistema inmune. Entonces, en algunos casos, si llega a haber algún daño, por ejemplo, un golpe muy fuerte en el ojo, justo pues las células que tienes en el ojo se empiezan a morir o empiezan a romperse y liberar parte de sus proteínas y estas proteínas en algún momento también con mala suerte pueden ser reconocidas por el sistema inmune y pues estos sitios inmunoprivilegiados dejan de serlo y el sistema inmune va y ataca estos componentes. Wow, por eso decías que no sabes si tenerle miedo o Uh realmente -huh. alegrarte por el sistema inmunológico, ¿no? Sí, Y claro, o sea, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué tanto debe ser tan similar, hablando de manera general, la proteína de un virus, una bacteria o un parásito con la de la célula, pues para que se pueda desencadenar todo esto de lo que nos hablabas? pues aquí tiene que ser, eh, hasta donde yo sé, sí tiene que ser una similitud pues muy alta, porque justo el sistema inmune es tan específico que puede reconocer cosas muy particulares. Entonces, por eso es un tema muy interesante, porque organismos tan diferentes, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr, que presenta estructuras o secuencias similares a proteínas del sistema nervioso, me se me hace una cosa extraordinaria. Entonces sí son regiones que son muy específicas. Bueno, es que también es un tema complejo porque, o sea, si ya nos metemos en más detalles de la inmunidad, los receptores que presentan a los antígenos, a las células T, que son las moléculas de MHC, vamos a suponer que este es el receptor, la molécula entra en todo este espacio, pero en algunos casos hay aminoácidos o regiones que son las que realmente entran en contacto o las que mayormente es el contacto con ese péptido. Entonces, vamos a suponer si la proteína entra así, pero realmente el contacto fuerte es así, o sea, tú podrías tener otra proteína que sea diferente, pero que se una con estos tres aminoácidos que se conocen como aminoácidos de anclaje, y eso en algún caso podría generar también la activación de la respuesta inmune, aunque sea una estructura completamente distinta, pero que tenga una estructura similar solo en esos puntos de anclaje, podría ser la activación. Pero generalmente es que tengan una similitud muy alta para que se Muy lleve bien. a cabo la respuesta autoinmune. Excelente, Hugo, muchas gracias. Y por ejemplo, hablando un poquito de todo esto eh, de reaprender las cosas, es posible que el sistema inmunológico por sí solo pueda reaprender a ya no reconocer lo propiamente extraño. No, o sea, por eso están los mecanismos de tolerancia, la tolerancia central, que o sea, es como el principal mecanismo que elimina estas células.
Ese es como que el más importante. Bueno, los dos son importantes, pero ese es el que mayormente elimina las células, que es lo que mencioné, elimina como el 90% de las células que están madurando, y el otro restante que queda en circulación se eliminan con la tolerancia periférica, que es la anergia. Pero ya una vez que entran en contacto estos linfocitos autorreactivos con los antígenos, pues ya no se pueden inhibir. Por eso es importante estudiarlos y por eso es importante reconocerlos para que se generen estrategias, para que pues ya un investigador o dentro de pues, un laboratorio se generen, por ejemplo, anticuerpos que bloqueen directamente esos linfocitos que andan en circulación, que ya se sabe que van a ser linfocitos autorreactivos. Porque si no se hace nada, pues ellos van a seguir circulando en el cuerpo hasta que entren en contacto con el antígeno. Wow, qué interesante, Hugo. Antes de continuar con las preguntas, vamos a enviarte un saludo de Carla Costa. Hola, Saludos, Carla. Carlita, te mando un abrazo. Un gusto siempre tener al doctor Huguito por aquí. Saludos. También Liz Salazar, a quien también saludamos con Ay, mucho cariño. Liz, mucho gusto. Liz, te mando un abrazo también. Nos dice excelente plática, saludos, Hugo. Y bueno, Carlita. retomando algunas de las preguntas que tenemos por aquí, ¿es posible que existan alguna predisposición, por ejemplo, de las personas a desarrollar un mimetismo? Sí, porque, o sea, no estoy completamente seguro, pero muy probablemente sí, porque justo muchas de estas enfermedades autoinmunes se sabe que existen algunas antecedentes, o no se dice antecedentes, como una carga genética que, que, que los hace más susceptibles. Por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, no lo mencioné, pero se sabe que es muy común en la gente, en los caucásicos, y muchos de estos pacientes, dentro de sus moléculas de MHC, tienen lo que es el DRB1501. Entonces, este alelo te hace más susceptible al desarrollo bueno, en este caso de la esclerosis múltiple. Y se cree que es porque este alelo puede a veces, justo lo que mencionaba, unirse o puede unir péptidos de una manera deficiente. Entonces, esta deficiencia en la función de este receptor es el que provoca, o el que se cree que puede provocar una probabilidad de desarrollar autoinmunidades. Entonces, sí, seguramente hay una carga genética que aún se desconoce. Excelente, Hugo. Y, por ejemplo, nos llega una pregunta, esa sí me la voy a permitir leerla porque me parece bastante curiosa. Nos Okay. dice, ¿podría una vacuna mal diseñada causar autoinmunidad por mimetismo celular? Sí, ¿Molecular? sí, sí, sí. Sí, es que, o sea, no nos imaginamos la cantidad de células del sistema inmune, en este caso de receptores de células T y de B, que, que tenemos en circulación. O sea, yo hace mucho tiempo vi un video de hecho debe estar todavía en YouTube, de la página oficial de Nature, que hablaba sobre justo la diversidad de receptores, en este caso en particular de células B. Entonces decía que el cuerpo es capaz de generar tantos y tantos y tantos receptores que dices, ¿habrá en el mundo alguna persona que va a llegar una invasión alienígena y va a ser capaz de reconocer antígenos de estos extraterrestres? Porque justo son tantos que la probabilidad de reconocimiento pues es alta, ¿no? Pero bueno, o sea, bueno, lo estoy exagerando aquí en esta parte. O sea, lo que quiero que quede claro es que el sistema inmune tiene la capacidad de generar muchísima diversidad. Aquí lo que puede ocurrir es que una vacuna mal diseñada sea reconocida por el sistema inmune, pero que sea reconocida por el sistema inmune y que también sea una estructura similar a un componente del cuerpo, o sea, puede ocurrir, pero creo que es poco probable porque, pues, o sea, para que salga una vacuna al mercado se tienen que hacer muchos estudios y seguramente si ya se sabe directamente sobre qué se está diseñando la vacuna, eh, lo que van a evitar es justo eso, que haya una estructura similar del componente de la vacuna con un componente del cuerpo. Entonces, tendría que ser muy mala suerte para que sea una vacuna defectuosa, que sí podría generar autoinmunidad, pero creo que sería, o sea,
se ocurre, va a ocurrir, pero es poco probable. Sí, como comentas, o sea, creo que el proceso, pues para que una vacuna pueda llegar y todo lleva una exhaustiva investigación, ¿no? Sí, Y claro, sí, aprobación sí, sí. por los comités pertinentes. Entonces, aquí un llamado interesante, pues a seguir con los esquemas de vacunación que Sí, 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 tradicionalmente pues, sí, justo. Sí, justo, o sea, aquí también, o sea, lo importante de esta plática es justo que se sepa la diversidad del sistema inmune, que vaya, o sea, el sistema inmune es impresionante, entonces, si lo reforzamos nosotros con vacunas, pues va a ser incluso más fuerte y pues sí, más importante para nuestra salud. Sí, es una línea súper delgadita entre reconocer lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, 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 Entonces, es muy interesante, Hugo. Sí, y bueno, pues ya hemos llegado a la plática, a la parte final de nuestra charla, y como nos ha llevado de la mano de diferentes artículos, a mí me interesa mucho lo de Campylobacter jejuni asociado a sí, sí, sí. Guillain-Barré. Está interesantísimo ese dato. Sí, claro, Y yo sí. creo que en cierto punto, ¿no? Va a haber este tipo de asociaciones, igual particularmente del ICO, podría haber, Sí, ¿no? sí puede ser. Sí, sí, sí. De hecho, no lo Excelente. mencioné, pero, o sea, hay muchos artículos. De hecho, en mi plática anterior, que fue hace muchísimos años, hablé justo también de otros patógenos. En este caso era patógenos bucales, que no me acuerdo el nombre de la bacteria, Porphyromonas gingivalis, creo, que pues eran personas que tenían gingivitis y pues por mucho tiempo y estos podían generar, no me acuerdo si Alzheimer o Parkinson. Entonces, porque justo también se creía que había una comunicación o algo en común entre estas bacterias y estas enfermedades de Parkinson o Alzheimer, no recuerdo. Entonces, seguramente con el tiempo van a salir más enfermedades que están ligadas a patógenos, que comparten estructuras con patógenos que por un lado eso es muy bueno, porque justo si empezamos a identificar componentes de otros organismos que tienen una respuesta desfavorable en nosotros, es decir, que generan una autoinmunidad, pues eso o sea, es malo para las personas que lo desarrollan, pero es bueno para la investigación, porque va a llegar a un punto donde vas a poder identificar estos patógenos, estos patrones que reconocen, y pues de alguna manera bloquearlos, ya sea con un medicamento, con algún anticuerpo específico, y pues de esta manera detener completamente la enfermedad. O sea, por ejemplo, la esclerosis múltiple se me hace una enfermedad muy, muy grave, no solo porque la estudié durante la maestría y doctorado, sino porque sí creo que no es mortal, pero o sea, te limita completamente la vida en estados ya avanzados y pues sería genial crear algo que justo evite que llegues a ese punto de la enfermedad. Sí, exacto. Sí, creo que de la esclerosis múltiple es una de las padecimientos que más, hoy que no es, que los pacientes no tienen tan buena calidad de vida, ¿no? Sí, sí, Que sí. sufren Sí, bastante tiempo, ¿no? sí, Sí, Hugo, sí. muchísimas gracias, Hugo, por acompañarnos y pues para ir cerrando la charla del día de hoy, me gustaría que nos dejaras un mensaje final para toda la audiencia que te vio y que te viera en las futuras redes sociales. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en esta transmisión. Igual, o sea, esta plática de verdad la quiero dirigir a las personas que están haciendo posgrado. No se rindan, es un camino pesado, es difícil. Todos en algún momento vamos a tener dudas de realmente, si realmente vale la pena seguir, pero yo creo que sí, es muy satisfactorio ya llegar a este punto y decir, voy a tratar de contribuir en el desarrollo de la ciencia en México. Entonces, no se rindan, échenle ganas y pues ya los veré de este lado. Muchas gracias, Hugo, y pues persistir No, en gracias a esto, ¿no? En ti. esto que nos gusta. Muy bien. Pues Muchas ha sido gracias. un placer enorme tenerte aquí, Hugo. Un placer platicar y que nos cuentes de lo que estás haciendo, de todo, temas tan interesantísimos que nos atañen, ¿no? Sí, Muchísimas claro. gracias y sabes que el foro está abierto para ti y para todos cuando guste. Y pues Sí, ya muchas nada gracias. más, excelente. Los anuncios finales es pues que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Recordarles que esta transmisión está grabada en Facebook y va a estar disponible en plataformas como YouTube y en formato podcast en Spotify.
Y pues la próxima semana contaremos con la presencia de la psicóloga Zaida Hernández para platicar un tema bastante importante, que es el narcisista y sus relaciones. Entonces, nos vemos la próxima semanita para platicar al respecto de esto. Y bueno, si ustedes quieren participar con algún tema que les guste, algún proyecto de divulgación que también tengan o alguna iniciativa comunitaria, pueden mandarnos un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales o al correo y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes pues para agendar la fecha más próxima posible. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semanita. Muchas gracias al invitado del día de hoy. Y también recordarles que no se pierdan la próxima semana. En nuestras redes estamos publicando sobre el festejo del 35 aniversario del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular. Por si quieren asistir, están cordialmente invitadas e invitados. Muchas gracias, Hugo. Nos vemos la próxima. Gracias, Meli. Ay, cuídate. Gracias. Bye.